La piedra angular del cristianismo es la resurrección de Cristo. Esto lo saben los enemigos y lo saben también los amigos del cristianismo, razón por la cual, mientras los primeros refuerzan los muros de la fortaleza de la fe, los otros dirigen sus arietes tratando de derribarla. Unos y otros están conscientes de las implicaciones de la veracidad o falsedad de esta doctrina. Tan es así que un pensador reformado del siglo pasado, Louis Berkhoff, lo dijo de manera contundente cuando afirmó: la creencia en la resurrección tiene consecuencias doctrinales. No podemos negar la resurrección física de Cristo sin impugnar la veracidad de los escritores de la Biblia que la presentan como un hecho. Esto afectaría nuestra creencia en la confiabilidad de la Biblia. Además, la resurrección de Cristo es presentada como un hecho de valor fundamental. Fue la prueba más importante de que Cristo era un maestro enviado por Dios y de que Él mismo era el Hijo de Dios, como dice Romanos 1:4. Fue también la prueba suprema de la inmortalidad y, lo que todavía es más importante, la resurrección se convierte en un elemento constitutivo del Evangelio, en una de las piedras fundamentales de la Iglesia de Dios. Si la obra expiatoria de Cristo debía ser efectiva, tenía que terminar no con la muerte, sino con la vida. Además, fue el sello del Padre sobre la obra de Cristo, la declaración pública de su aprobación. Por último, la fe, fue la entrega de Cristo la entrada de Cristo a una nueva vida como cabeza de la Iglesia y Señor universal. Sin embargo, hermanos, para Pablo el asunto de la resurrección no se limitaba a algo meramente conceptual, apuntaba a la factibilidad de la clase de vida que Jesucristo demanda a los suyos. La resurrección del Señor posibilitó la vida cristiana en todos y cada uno de sus aspectos. Veamos, hermanos, a la luz del texto, algunas de estas realidades. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar una vez más el hecho de que cuando hablamos de la resurrección, al menos para el apóstol San Pablo, constituía una de las piedras angulares de la fe cristiana. En algún momento, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, llegó a declarar: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, estamos en nuestros delitos y pecados, somos dignos de conmiseración. Pareciera demasiado arriesgado apostar todo a un solo hecho, pero, hermanos, no es la excepción. Si vamos a la Escritura, vamos a encontrar que de hecho Dios hace eso. Cuando apuesta todo, por ejemplo, en términos de norma, de autoridad y de práctica, a las Escrituras, en contra de lo que algunos grupos cristianos que dicen las fuentes de autoridad son la Biblia, la tradición, los concilios ecuménicos, las declaraciones de la jerarquía, etc. El cristianismo bíblico apuesta absolutamente todo a la veracidad de la palabra de Dios. Y ocurre exactamente lo mismo con la resurrección. Se apunta al hecho fundamental, razón por la cual es una de las piedras fundacionales de la fe cristiana. Pero para Pablo, además de su significado doctrinal, tenía una serie de implicaciones prácticas. La primera de ellas es que la resurrección es el origen de nuestra identidad. A lo largo de los siglos, hermanos, los pensadores cristianos se han esforzado en argumentar la resurrección corporal de Cristo. Han escrito apologías, sermones, esmeradas definiciones doctrinales para argumentar lo que entienden como una verdad divinamente inspirada. Pablo mismo lo hizo, aludía con frecuencia a la resurrección de Cristo, pero en nuestro texto lo aborda desde una perspectiva diferente. Habla de la resurrección desde la vida de quien ha sido beneficiado por este hecho. En el capítulo 15, la primera de los Corintios, Pablo responde al viejo cuestionamiento de algunos hacia su apostolado, y lo hizo de manera contundente. No se esforzó en argumentar con palabras la legitimidad de su llamamiento. Se ciñó a los
evidencias tangibles de la realidad, señalando aquello que Dios, en lo que Dios lo había convertido, especialmente después de haber sido perseguidor de la iglesia. No defendió su ministerio como se suele hacer ahora, apelando a los números. No apeló al tamaño de las congregaciones que había fundado, al reporte de conversiones, bautismos, iglesias sembradas, grupos étnicos alcanzados, centros de adiestramiento establecidos, presupuesto manejado, etc. Lejos de eso, Pablo apeló a su trabajo y a su sufrimiento como evidencia irrefutable de su llamado y la autoridad que Cristo le había dado. Recuerdo, hermanos, hace unos años platicar con un amado consiervo, el hermano Antonio Baqués, quien servía en un grupo bautista de otra organización, y decía: decidí apartarme de ese grupo, dice, porque las reuniones de pastores parecían concursos de pavos reales. Dice, todos exponían su plumaje, hablaban de sus números. Una manera típica de saludarse era: ¿cuántos tienes? Y cuántos tienes se refería a cuántos miembros tiene tu iglesia. Dice, llegó el momento en que eso me cansó. Dice, eso no va con el espíritu de Cristo, no va con el espíritu del evangelio. Si usted se fija, cuando Pablo argumenta su apostolado, pudo haber hecho eso. Pudo hablar del número de congregaciones que había fundado, el tamaño de las mismas, el presupuesto que manejaba, el número de centros de adiestramiento para los discípulos, infinidad de cosas a las que pudo aludir justificadamente para argumentar su apostolado. Pero para Pablo esto no consistía en los números, sino en el trabajo y en el sufrimiento como evidencia irrefutable del llamado de la autoridad que Cristo le había dado. ¿Cómo se veía Pablo a sí mismo? Y lo más importante, ¿qué implicaciones se derivan de esa visión en nuestra propia vida? La respuesta a la primera pregunta es evidente. Pablo se veía como siervo de Jesucristo. De hecho, esa era su tarjeta de presentación. Cada vez que escribía una carta, la introducía diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, la palabra doulos, se deriva de un verbo que significa atar o amarrar. No necesariamente alude a una esclavitud literal. Sin embargo, así como ocurrió con el esclavo adquirido, que no contaba con limitaciones respecto al tiempo de su servidumbre, ni cláusulas de exclusión, ni tampoco derechos. Lo mismo ocurre con los derechos, con los siervos de Cristo. En el mundo judío los esclavos tenían derechos. Si el amo maltrataba al esclavo y perdía, por ejemplo, un diente o perdía un ojo, obtenía su libertad automáticamente. En el mundo grecolatino era muy diferente, y esto es a lo que Pablo alude cuando piensa en su servidumbre de Cristo. No alude a la idea de derechos propios, de privilegios, sino a la responsabilidad a la que Dios lo había llamado. Cuando Pablo hablaba de su propia servidumbre, presentaba el simple y poderoso testimonio del impacto de Cristo en su vida, en su ministerio. Pero Pablo no solo se veía como siervo, se veía como un discípulo de Cristo, y es la razón por la que decía sin rodeos: sed imitadores de mí como yo lo soy, de Jesucristo. 1 Corintios 11:1. Para él, para el seguimiento y la imitación de Cristo, van más allá de lo que podemos imaginar. En su carta a los Filipenses, Pablo habla de la participación de los discípulos en los padecimientos de Cristo, incluso a llegar semejantes a él en su muerte. Lo dice en el capítulo 3, versículo 10. En otras palabras, habla de la identificación total con el Maestro. No era un admirador, no era un fan, era alguien cuya vida se había fundido con la de Cristo, comprometiéndose en el servicio y en su ministerio. Y por esta razón podemos recordar que alguien dijo que el concepto que Pablo tenía sobre el servicio era exactamente el que tenía
nuestro Señor, sin importar qué tan alto fuera el costo para Él mismo, Él estaba dispuesto a pagarlo con gusto, y para Él era un gozo. La noción que tenía de la iglesia institucional sobre un servicio de Dios no siempre es el modelo de Jesucristo. La idea del Señor es que lo sirvamos a Él siendo siervos de los demás. Él declaró que en su reino el mayor tiene que ser siervo de los otros. Mateo 23:11. La prueba real de un santo no es que sea alguien que predique el evangelio, sino alguien que lave los pies a los discípulos. A lo largo, hermanos, de la vida cristiana, de la historia cristiana, ha habido hombres y mujeres que lo han entendido así. En un tiempo, hermanos, en los países nórdicos, la única manera que un extranjero llegara allí era como esclavo. Era la única forma, no había otra manera. Eran lugares hostiles, impenetrables. Pero hubo cristianos que pensaron en la necesidad de ganar esos pueblos para Cristo, y entonces se esclavizaron personalmente, se entregaron a la esclavitud para llegar a esas tierras y compartir el evangelio. Si usted se fija, todos los países nórdicos tienen un común denominador en su bandera. ¿Cuál es? La cruz. La cruz. Todos los países nórdicos tienen una cruz en su bandera, como evidencia de aquellos que estuvieron dispuestos a hacer o a tratar de imitar lo que Cristo hizo. Pablo dice en Filipenses: hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es que cualquier entrega, cualquier sacrificio, cualquier acto de servicio es simplemente un eco remoto del ejemplo que Cristo ha puesto. Le reto en el nombre del Señor a que me demuestre que hay algo que Cristo haya enseñado o demande que Él mismo no haya hecho. Algo que Cristo demanda de nosotros en lo que Él mismo no haya puesto el ejemplo. Alguien me dijo una vez: nunca se casó. No, si se va a casar, está comprometido, está esperando la hora de su boda, pero está preparando a su novia para presentarla delante de sí, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. No hay cosa que Cristo demande que Él mismo no sea el modelo. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, y Pablo nos enseña aquí que la resurrección es el fundamento de nuestra vocación. Después de hablar de la identidad que Cristo le había dado, Pablo señala la eficacia de la vocación recibida, pues la identificación del siervo lleva siempre aparejada una misión. El llamamiento divino no alude a una posición, sino a una función. Fue así en el propio origen del Creador. En el principio Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, y lo creó para su propia gloria. Es interesante, hermanos, que esto sea tan claro en la Biblia y no sea tan claro para nosotros los cristianos. Yo recuerdo el caso de un pastor que le pidió a un líder de su iglesia que firmara, aquí en la ciudad de Querétaro, que firmara un acta prometiendo fidelidad a su pastor, lealtad a su pastor. Quiero que me firmes una carta. ¿De qué se trata? La lealtad es con Cristo, el compromiso es con Cristo, y si al siervo Dios lo llamó, vamos a ser fieles a Cristo a través del servicio a un hombre comprometido con el Señor, pero no es el compromiso con un hombre. El ministerio no es un llamado a una posición, sino a una función. Es un llamado a un servicio. La vocación que Dios dio al hombre, a la que los pensadores cristianos llaman oficio, cifra aquello para lo cual Dios nos ha puesto en este mundo, a saber, amarle y servirle. Y esta fue la intención original de Dios, y lo sigue siendo. Dios no ha cambiado su voluntad, especialmente después de la resurrección que Cristo
de Cristo y la reconciliación que Dios ha posibilitado con nosotros por medio de él. Pablo llegó a plantearlo en la siguiente declaración: pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice Romanos 14:8. Pero regresando a nuestro texto, Pablo pensaba en las implicaciones del llamado del Señor que le había hecho y hace a todos los creyentes de todos los tiempos. Pensaba más en que en la doctrina, en las exigencias prácticas de la vocación y la necesidad de ser instrumentos útiles en las manos de Dios para la redención del mundo. Por eso alguien dijo que nuestro llamado principal no es ser hombres o mujeres santos, sino pregoneros de Dios, y lo único que es de suma importancia es que el Evangelio sea reconocido como realidad duradera. Puedo recordar las palabras de un monje de la Edad Media que decía: vamos a predicar, y si es necesario, usemos la palabra. Lo que estaba diciendo es: vamos a predicar con la vida, vamos a predicar con el testimonio, vamos a predicar con el ejemplo. No es coba, pero déjenme comentar algo que sucedió hace unos meses. Estaba Fabiola, la novia de Jorge, mi hijo, platicando con unas chicas del Senam, y de alguna manera, perdón, del Senam, del INA, perdón, y en algún momento surgió el tema de la religión, y entonces dice: bueno, pues está bien, pero yo no soy católica. ¿No eres católica? No. ¿Qué eres? Soy bautista, era recién convertida, ¿no? Nosotros nunca damos soy bautista, soy cristiano, pero bueno, dice: soy bautista. Y dice: esa es la religión del jefe. Dice: es la religión del doctor Carlos, del hermano Piramontes. Y dice, y empezaron a hablar, dice, de una manera tan respetuosa, dice, con tanta admiración del testimonio del hermano. No es coba, él está aquí, pero no es coba. Dice: a final de cuentas, son nuestros hechos los que hablan por nosotros, son nuestras actitudes, son nuestras acciones, más que nuestras palabras. Podemos, hermanos, borrar con el codo lo que escribimos con la mano, y lo mejor es, siendo testimonio viviente de lo que Cristo puede hacer, compartir de esa manera las verdades del Evangelio. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en el pasaje, y es que Pablo nos enseña que la resurrección es fuente de nuestro servicio. Pablo reconoce la gracia divina como la fuente de sus frutos ministeriales. Dice de manera contundente: antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, pero no yo, sino a la gracia de Dios conmigo. ¿Qué relación existe entre la gracia y la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo valida la promesa de redención. Si Cristo no hubiera resucitado, la gracia se hubiera hecho nula. Pero Pablo veía la resurrección de Cristo, la evidencia del poder de Dios, el sello de la aprobación divina a la obra de su Hijo amado y la garantía de la confiabilidad en todas sus promesas. La resurrección de Cristo posibilita también el servicio cristiano, provee los recursos inherentes y materializa en los frutos esperados. Aunque Pablo dice haber trabajado más que sus consiervos, los apóstoles, reconoce que el servicio ha sido producto también de la gracia divina. No fue la gracia, no lo decía con arrogancia, solo como un testimonio del poder de Cristo. ¿Cuánta razón tenía Oswald Chambers, un pensador cristiano del siglo pasado, cuando decía: los obreros cristianos, como obreros cristianos, la mundanalidad o el pecado no es una trampa más peligrosa para nosotros, es el deseo inmoderado de obtener éxito espiritual, es decir, el éxito cuyo molde y medida es la época religiosa en la que vivimos. En Lucas 10:20, Jesús dijo a sus discípulos que no se alegraran por el éxito de su servicio. Sin embargo,
Esto parece ser lo único que promueve mayoría promueve gozo para la mayoría de los cristianos. Tenemos un punto de vista comercial. Contamos cuántas personas han salvado, damos gracias a Dios, luego pedimos que todo esté bien. Pero nuestro trabajo es edificado sobre el fundamento de la gracia que Dios ha colocado. Nuestro deber no es salvar a las almas, sino llevar a los hombres a ser discípulos de Cristo. La salvación y la santificación son obras de la gracia de Dios, y nuestra labor es discipular hasta que sean transformados completamente a la imagen de nuestro Señor. Una vez más, hermanos, vivimos un tiempo en donde en las iglesias los números cuentan. Afortunadamente es una filosofía que va en decadencia. Hace unos años estaba por aquí en la ciudad el doctor Deron Koff, pastor en ese tiempo en la iglesia Red House. Íbamos a pie de gallo y pasamos por Plaza Antea, y le digo: esta va a ser el mall más grande de América Latina. Y él dice: qué raro, dice, porque en Estados Unidos no se va a construir uno más. Le digo: ¿por qué? Dice: porque la gente compra en línea, ya no necesita ir físicamente a la tienda. Incluso si lo que recibe no le gusta, lo regresa y se lo vuelven a devolver del tamaño, el color, la calidad que está buscando. Ya la gente compra así, los malls van de salida. Y dice: y también está pasando con las mega iglesias. Una mega iglesia, dice, puede ser una misa evangélica. Puede haber 1,000, 2,000 personas, pero usted no conoce el que está adelante ni el que está atrás. Dice: la gente tiene la tendencia ahora de buscar congregaciones donde tenga vida en comunidad, donde tenga familia, donde tenga comunión, donde conozca y sea conocido por sus hermanos. Esto, hermanos, es importante porque para Pablo los números nunca lo fueron. No estamos diciendo que no sea bueno que masas se conviertan. Entre más personas lleguen a los pies de Cristo, mejor. Entre más grandes puedan llegar a ser las iglesias, cuando su crecimiento es legítimo y no se trata simplemente de una transferencia de miembros. Decía Tim, dice, él hablaba de una iglesia y decía: es curioso, en 20 años que tiene la iglesia, se ha llenado con gente de todas las congregaciones de Querétaro. Dice: gente que yo conocí en otras iglesias están allí ahora, y les pregunto: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué saliste de tu iglesia? Y dice: empiezan a tartamudear, lo que me da una evidencia de que las razones de su salida no fueron tan legítimas que digamos. Eso no es crecimiento, hermanos. La tarea del creyente ni siquiera es llevar a otro a los pies de Cristo, sino discipularlo para que se convierta en seguidor, en discípulo de Cristo. El apóstol San Juan decía: no tengo mayor gozo que que saber que mis hijos andan en la verdad. No solamente es que una persona levante la mano, sino que se comprometa en el discipulado. Esto me permite recordar a un evangelista del siglo XIX, el hermano Moody, quien en alguna ocasión, caminando en alguna ciudad en Estados Unidos, fue saludado por un borracho. El hombre se estaba cayendo, alcoholizado, y le grita: hermano Moody, hermano Moody. Él voltea y no lo reconoce. ¿No se acuerda de mí? No, no me acuerdo de ti. Véame bien, ¿no se acuerda de mí? No, no me acuerdo de ti. Usted me ganó para Cristo. Yo creo que fui yo, dice, porque si hubiera sido Cristo no andarías así. Si la obra lo hubiera hecho el Señor, no andarías como andas. Hermanos, al final se trata de eso. Como conclusión, la doctrina de la resurrección es una convicción distintivamente judeocristiana, pero es claro que no se trata de una reliquia conceptual de la antigüedad, ni tampoco una doctrina o una propuesta interesante para debatir. Decimos esto porque en el mundo de las religiones subsisten ideas y prácticas que sirven lo mismo para lo que sirven estos botones. ¿Para qué sirven estos botones? Para nada, son adorno. No tienen ninguna función práctica. Y hay grupos religiosos que tienen enseñanzas o prácticas que son accesorios.
son reliquias de un pasado que hoy día no tienen mayor significado. No es el caso de la doctrina de la resurrección. En sus escritos, Pablo alude una y otra vez a este tema, aunque el compromiso y la misión de la iglesia dependen de la veracidad de este supuesto fundamental de la fe. Para Pablo, la resurrección era fundamento de su identidad como siervo y como discípulo. Era la base de su vocación y servicio. Mucho se ha dicho para contrarrestar la objeción que se ha planteado en la resurrección de Cristo, y más aún se ha argumentado para intentar validar el mensaje de los autores del Nuevo Testamento. Pero una de las evidencias más tangibles de la resurrección de Cristo es la eficacia actual en la vida de muchos creyentes. Como dice Paul Little, un escritor de doctrina contemporáneo, dice: ¿qué fue lo que cambió a un grupo de discípulos asustadizos y cobardes en hombres de valor y convicción? ¿Qué fue lo que cambió a Pedro, quien la noche antes de la crucifixión tenía tanto miedo de perder su vida en un león rugiente de la fe? Solo la resurrección corporal de Cristo pudo cambiarlo todo. Si Cristo resucitó de los muertos, está vivo hoy y es poderoso para transformar a aquellos a los que invita a su vida. Miles de seres humanos testifican que Cristo ha transformado su vida. Él ha hecho de ellos lo que prometió que haría. La invitación de Cristo que aparece en los Salmos: gustad y ved qué bueno es el Señor. En síntesis, para el apóstol San Pablo, la resurrección corporal de Cristo es la columna que soporta la estructura del cristianismo. Era la fuente de su confianza, era la razón misma que lo llevó a concluir: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los discípulos nunca esperaron en la resurrección de Cristo. Estuvieron con el Maestro, lo oyeron hablar, pero no esperaban su resurrección. Cuando el Señor caminó con ellos rumbo a Emaús, le dijeron: ¿eres el único que no sabe lo que pasó? Nosotros creíamos que era la esperanza de Israel, en otras palabras, y dice la Biblia, empezó a hablarles y les abrió los ojos. Y cuando se dieron cuenta quién era, Él se apartó de ellos y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Los discípulos, a final de cuentas, entendieron que había resucitado y entonces estuvieron dispuestos a morir y a vivir por Cristo. Una vez más, la iglesia primitiva, hermanos, entendió en algún momento que el martirio es un llamado que Dios hace a algunos. Y cuando Dios llama a alguien al martirio, lo va a fortalecer para la vocación que le ha dado. Pero siendo sinceros, es más fácil morir por Cristo que vivir para Él. Se puede morir después de un instante de sufrimiento, pero vivir cada día comprometidos con Cristo es algo que es factible solo por su resurrección. Si hay una razón por la cual usted y yo podemos ser cristianos, es precisamente eso, que Cristo resucitó, y para Pablo era la fuente de su ministerio. Antes he trabajado más que todos ellos, que el resto de los apóstoles, pero no yo, sino a la gracia de Dios conmigo. Termino con esto. Martín Lutero es llamado el descubridor de la gracia, porque descubrió que la gracia le salió al encuentro. Incluso acuñó una frase: la gracia actuó sola. 100 años después, Juan Calvino pensó en lo mismo, pero pensó: ¿cuál es la razón de la gracia? Y llegó a la conclusión: la gloria de Dios. Dios hace lo que hace para su gloria, y la emanación de su gloria, decía Jonathan Edwards, es la fuente de nuestra felicidad. Así es que en este día le damos gracias a Dios por la resurrección de Cristo y por lo que significa
para nosotros. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Santo, por el hecho de que Cristo, tu Hijo amado, se levantó de los muertos, dando cumplimiento a su promesa: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso, Señor, te agradecemos y te pedimos que, Padre, te glorifiques en la vida de tus siervos y nos permitas vivir a la altura de la vocación a la que nos has llamado. En su nombre te lo rogamos. Amén.